Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El que les saluda es el profesor Miguel Ángel Albarrán, docente del curso de lenguaje. Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, el origen y evolución del castellano. Rápidamente nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo surgió el idioma que hablamos? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lenguas han contribuido en su formación? Que a continuación, esas preguntas lo vamos a responder. Mi estimado estudiante, hablar del origen del español es hablar de la historia universal también. Vamos a ver en estos momentos que antes que lleguen al territorio de la península ibérica, los romanos, por eso se habla de época prerromana, ya estaban otras culturas, como los íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses, cada uno con su propia lengua. Pero cuando llegan los romanos los somete, los domina, y en este caso ya la mayoría habla lo que es el latín vulgar, excepto Vasco. Vasco sí es un territorio donde los romanos no pudieron acceder por el aspecto geográfico, ¿no? Difícil de acceder. Entonces, los vascuenses hablan el euskera. Recuerda eso. Ahora, la península ibérica hoy en día pues está entre España y Portugal, ¿no? Y justamente en ese territorio se da esa pelea para poder consolidar ya un imperio nuevo, que vendría a ser Roma. Ahí está. Estarás observando, mi estimado estudiante, que en este caso esto es la península ibérica. Y te comentaba que antes que lleguen los romanos, pues estaban los celtas, los íberos, los fenicios, los cartagineses, los griegos, y acá están los vascos, que este territorio no ha sido sometido por los romanos. Ahora vamos con la llegada del latín, cuando Roma empieza a crecer y empieza a expandirse. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua, el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar. ¿Por qué, profesor, el latín vulgar empieza a expandirse o se habla casi en toda Roma? ¿Por qué? Porque este latín vulgar era empleado por los soldados, y tú te recordarás que los soldados son los que iban sometiendo a los pueblos. A continuación vamos viendo que las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco éste las dominó. El País Vasco, como te había comentado, no sufrió la dominación romana, como el resto de la península, y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín, un 70%. Por ejemplo, los días de la semana, nombre de los meses del año, ciudades y pueblos, ¿no? Entonces, mi estimado estudiante, quisiera que entiendas que el castellano, bueno, pues recibe aportes de latín, un 70% de latín. A continuación, mi estimado estudiante, vamos a ver la caída de Roma. Y los romanos son invadidos por los visigodos, los bárbaros o los germánicos. Recuerda que los visigodos son hombres que no han sido sometidos por los romanos. Y ellos empiezan a mandar en el territorio de la península ibérica. Vamos viendo también que el latín ya se mezcla con lo que es la lengua de los visigodos. Vamos viendo invasión de los visigodos. Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Los visigodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llaman germanismos. Por ejemplo, parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía. Pero siempre hay que poner en duda
si los hombres visigodos fueron hombres preparados. Al parecer la historia nos dice que no. Simplemente fueron hombres salvajes, por decirlo de esta forma. Entonces, como que no hay un aporte valioso, por decirlo, a esto del latín, que en ese entonces se hablaba en el territorio de la península ibérica. Ahora vamos viendo que ya los árabes van a someter o van a ocupar el territorio de la península ibérica. Y ahí sí es muy importante mencionar que los árabes son una cultura, en este caso, muy preparados. Y vamos viendo de que ahí sí hay un buen aporte en cuanto a ese momento que se hablaba el latín. Invasión de los árabes. En el año 711 se produce la invasión de los árabes. Vamos a ver que los árabes han estado en el territorio de la península ibérica unos 10 siglos y han aportado muchísimas palabras. Nacimiento y expansión del castellano. Vamos a ver ahora dónde exactamente se origina el castellano. En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes. En pequeños grupos, su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva llamada el castellano. Entonces, en la parte norte de España, vamos a ver básicamente en Cantabria que el latín va a evolucionar, va a ser un cambio, ¿no? Y que ya viene a ser el castellano. Y durante la Reconquista los cristianos van ganando territorio a los árabes y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. Ahora sí estamos hablando de España, ¿no? Puedes entender ya de que en este caso del latín ha evolucionado el castellano. Estamos viendo ahora expansión del castellano en España. Según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. Ese es el origen de España. A la vez que el castellano, y debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación de árabe. A diferencia del vasco, que permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. Ahora, vamos a ver de que de las lenguas romanches o románicas van a aparecer el castellano, catalán, gallego, portugués y otras lenguas más, excepto el vascuence. Y a continuación vamos a ver la distribución del español en el mundo. Se dice que en el mundo hablan el castellano más de 400 millones de personas. Y en Hispanoamérica, estos son los países donde se habla el castellano. Pero dentro de Hispanoamérica, en México es donde se habla más el castellano. Hay aproximadamente 120 millones de hablantes de castellano. También vamos a ver que en Estados Unidos se habla el castellano, en California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado y Nueva York. En África también, Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental, en otros lugares como Filipinas, Israel, zonas de Asia Menor. Y a continuación, mi estimado estudiante, te presento el resumen. Solo este resumen tú tienes que anotar en tu cuaderno. Solo este resumen. Eso sería todo. Muchísimas gracias, jóvenes, por la clase del día de hoy. Es la parte teórica y los ejercicios los desarrollamos en nuestra videoconferencia. Cuídate, bendiciones.